Y en este caso mi pregunta va relacionada a justamente estos ecos intelectuales del pensamiento indianista de Fausto Reynaga en Bolivia y Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, ¿no?, respecto a estos ecos intelectuales? ¿Existen, no existen los ecos intelectuales del pensamiento indianista de Fausto Reynaga? Y si así lo es, ¿de qué manera están desarrollando su trabajo ahora en la actualidad, ¿no? De cómo lo podemos percibir en la actualidad. Por favor, Carlos. Uno puede hacer una revisión de los trabajos que se dedican en general al indianismo o a Reynaga y va a encontrar que en los 80 hay muy pocos. Y que es después del 2000 que van a empezar a aparecer Eva Vilascárcega, una capilla dedicada a Venus Cambisuni en su libro Reconstrucción de la Humanidad, Gustavo Cruz, la tesis doctoral de Esteban Picona, muy discutible por el tratamiento que hace. Bueno, pero en general es en los últimos años que ha llamado la atención Reynaga a los académicos, ¿no? Eso es algo para mí importante. Yo más bien destacaría llamamos de los ecos políticos. Es bien llamativo para mí, yo me he dedicado al activismo, yo he viajado a los lugares alrededor de Bolivia, digamos al sur de Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina, vendiendo libros, de muchos de ellos los de Reynaga, no, sí me costeaban los pasajes. Y lo llamativo para mí era, siempre encontrabas a personas mayores que te contaban cómo antes habían venido los indianistas, militantes del MICA o militantes de otra organización indianista, y habían empezado a hablar del tema y se habían redescubierto a partir del activismo de estas personas, ¿no? Digamos, gente que era militante de una organización marxista terminó haciéndose indianista, habían levantado algún monumento a la Chacana, es muy interesante. Yo creo que sí han habido ecos, sin embargo no en la academia, porque como digo, a los primeros años no despertó interés, por distintas razones que seguramente se pueden puntualizar. Yo he notado en mi experiencia de activista que Reynaga llegó de manera, por decirlo así, clandestina, pero muy efectiva porque se formaron organizaciones. Esto a la vez tiene un problema, si bien es destacable que a pesar de que la universidad les desarrolle, digamos, el debate a los indianistas, por eso los indianistas salieron a las plazas, porque su espacio no era una universidad. El problema era que no hubo el suficiente tratamiento sobre su propia construcción discursiva. No tenían las herramientas, el contexto no daba, etc. Y por lo tanto, eso sí es muy resaltable. Los indianistas hacen un elogio total de su propia perspectiva, como si Reynaga no se equivocara, como si nuestros ancestros tuvieran toda la verdad, como si Túpac Katari, tenemos que repetir lo que ha hecho Túpac Katari, como si Túpac Katari hubiera tenido que enfrentar, digamos, a los comerciantes animales en la actualidad. Túpac Katari no tuvo que vivir eso. Entonces, mucho de la herencia del indianismo en general y de Reynaga se toma a partir de esa influencia clandestina que no ha recibido un tratamiento, digamos, crítico. Eso sí lo podemos verificar. Mariana. Sí, bueno, en realidad, como ya había mencionado en mi anterior intervención, se recupera mucho a Fausto Reynaga, el indianismo, en este análisis de los movimientos sociales, ¿no? Entre los años 2000 y 2005. Entonces creo que esta ha sido la influencia más reciente que podemos tener al alcance de nuestras manos sobre el pensamiento indianista de Fausto Reynaga, ¿no? Creo que el aporte muy importante de producir, o sea, de pensarnos a nosotros mismos a partir de nosotros mismos, de mirarnos internamente y sin moldes o parámetros, o intentar por lo menos sacarnos los moldes y parámetros occidentales, es muy importante, ¿no? Pero también aceptando que la cultura y la sociedad es dinámica, ¿no? Y que se reconstruye constantemente, no es estática, no vamos a poder reproducir lo que hizo Túpac Katari en 1781, las condiciones, el contexto social, el contexto político, el contexto cultural es totalmente distinto. Entonces, si bien ha tenido ecos muy importantes la producción de de Fausto Reynaga de 1970 en las movilizaciones del 2000 y 2005, también es importante que notemos que estas interpretaciones también están realizadas desde un momento totalmente distinto en el momento en que fue producido su pensamiento y quizás con objetivos también totalmente distintos, ¿no? Y aceptar que la realidad es dinámica y se recrea constantemente. Entonces creo que esto es muy importante, identificar que sí, Fausto Reynaga tiene muchos ecos en la actualidad, en el pensamiento académico, pero que también se está escribiendo desde otro contexto, ¿no? Y que el contexto desde donde se escribe también es muy importante. Exacto.
Profesor Rafael, por favor. Yo diría mejor que la academia no haya tenido ni tenga modo de acceder o más bien de apropiarse la obra de Reinaga, porque cuando la academia se apropia de un pensamiento, la tendencia es a normalizarlo. O sea, lo vuelve o objeto de culto o una cita exótica. Y eso sucede precisamente cuando un pensamiento propositivo aparece. Lo que hace la academia es subsumirlos en la normalidad del pensamiento hegemónico. Por ejemplo, yo he leído, pues yo no me, como dije, yo no me dedico exhaustivamente a la obra de Reinaga. Algún día voy a tener que hacerlo porque también algunas ideas tengo respecto a algunos libros que he leído de él. Pero cuando leo así cosas que escriben sobre Reinaga, siempre señalo que el aparato hermenéutico con el que intentan interpretar la obra de Reinaga es el menos adecuado, porque precisamente él estaba en contra del pensamiento que está denunciando y desde ese pensamiento pretenden interpretarlo. O sea, esa es una tradición de hecho, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Gamaliel Churata. ¿Por qué Gamaliel Churata en su época es tan original? ¿Por qué es tan novedoso? Precisamente porque no es un pensamiento que nace en la academia. Y esto hay que señalarlo y subrayarlo, y siempre lo digo, ¿no? El pensamiento crítico nunca nace en la academia, y siempre nace más bien al margen de la academia. Cuando la academia se apropia del pensamiento crítico, es cuando el pensamiento crítico ha sido subsumido ya. Entonces, por ejemplo, Gamaliel Churata, cuando escribe el Pez de Oro, es un texto hasta, qué sé yo, rechazado, ¿no? Igual que ha sido rechazado la Revolución Mundial de Fausto Reinaga, no solamente eso, porque sigue siendo rechazado hoy en día, ¿no? Gamaliel Churata era ninguneado incluso por José Carlos Mariátegui y hasta por José María Rieles. O sea, gente que debería haberlo apoyado, no lo ningunea. Y eso que Gamaliel Churata siempre los ha considerado maestros, ¿no? Lo mismo anda también con Reinaga. Tristemente también hay que señalar algo que señala Silvio Rivera, ¿no? ¿A quién se dirige Reinaga? Precisamente su interlocutor no es precisamente el indio de Barça, sino es el indio que tiene estudios. O sea, en este caso sería, muy a su pesar, el mestizo, ¿no? El que ya tiene formación teórica, académica en la ciudad, ha ingresado a la escuela, puede leer sus libros que están escritos en castellano, etc. Entonces, el drama de Reinaga precisamente me parece que está en esa ambigüedad espacial también en el que se sitúa, ¿no? Porque también, como no puede liberarse del todo del pensamiento que está denunciando, al final cae en la trampa de caer en el marco categorial que sustenta al pensamiento que él está denunciando. Por eso siempre digo y repito, no es nomás denunciar a la modernidad, al capitalismo, al pensamiento occidental, porque uno tiene que tener en cuenta de que ha sido formado al interior del paradigma educativo de ese pensamiento. Es decir, uno ya tiene los marcos categoriales modernos occidentales en su cabeza, y eso ha estructurado una manera de concebir e interpretar la realidad. Si uno no es capaz de ser consciente de eso, por más que esté tirándole piedras al FMI, lo único que va a poder hacer de modo práctico es reproducir el sistema que tanto ha criticado. Creo que ese es el drama de Reinaga, y ese es el drama que no han logrado superar quienes ya sea hacen apología de su obra o quienes lo denuncian, ¿no? O quienes le critican. Porque en definitiva, ¿no? Es lo que siempre digo, ¿no? Cuando uno habla de descolonización, lo primero que tiene que hacer es pasarse la mitad, más de la mitad, casi toda la conferencia, en limpiar prejuicios menores. Y cuando uno va con prejuicios a una obra, es imposible que lo entienda. Entonces, estamos tan prejuiciados
por los conceptos y las categorías que ha producido, sobre todo la modernidad, en sus 3 siglos de hegemonía epistémica, que si uno no es consciente de eso, cae en la trampa de aceptar en última instancia, hasta de modo trágico, repetir lo mismo que ha hecho el capitalismo, aún a nombre del vivir bien, de la descolonización. Por eso cuando decimos también, en política no se hace crítica a personas, la crítica se hace a las categorías políticas que encarnan diversos actores, porque no es la crítica a las personas pueden ser muy buena gente, el problema es que tienen en sus cabezas. Reinaga está denunciando eso, pero como no se libera del todo del marco categorial del pensamiento que está denunciando, al final también va a caer en eso. Y es un poco lo que dice Gustavo Cruz, ¿no? En su época náutica, dice él, sus interlocutores no eran los anautas. ¿Quiénes eran sus interlocutores? Eso se llama tránsito categorial. Si uno no es capaz de desprenderse epistémicamente y metodológicamente del pensamiento que está denunciando, cae en el vacío. Y en el vacío uno no tiene de dónde agarrarse, entonces uno se agarra de lo que más conoce y otra vuelta vuelve a restaurar aquello que había criticado inconscientemente. Carlos, ¿quieres comentar algo más? Vamos a ver un apunte histórico que se me olvidó comentar en el anterior bloque. Excelente. Hoy conocemos la frase volveréis a Millones y se la atribuye a Tupac Katari. La escucharon, la vieron en una película sobre Espartaco, los primeros indianistas, y se la atribuyeron a Tupac Katari. Quiero hacer este apunte en el sentido de que precisamente en esta construcción de una identidad política no es que se recupere el pasado como lo que fue, sino que se lo resignifica en una situación concreta, resignificando ese pasado. Y hoy tenemos esa importancia en el indianismo. Yo creo que esto es importante en el presente en la medida de que hoy la tarea no es recuperar el pasado, es ser capaz de transformarnos hoy a partir de esos elementos, teniendo una idea del pasado, pero proyectando algo. Yo creo que eso es lo que se ha perdido en el indianismo como, digamos, como algo no hecho explícitamente, o algo que no se ha dicho explícitamente, pero sin embargo que se lo ha hecho en nuestros prácticos, ¿no? La Pipare, volveréis a Millones, poner a Tupac Katari. Creo que eso es en general una parte del indianismo, es de significar lo indio en función de proyectarlo como sujeto político.